Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Reciban saludos por parte de su servidor y amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y el día de hoy, hermanos, pues vamos a compartir con ustedes una enseñanza más de la sagrada palabra de nuestro Dios. Y para iniciar con nuestro estudio, mis hermanos, me gustaría que leyéramos lo que nos dice la sagrada palabra de Dios, ahí en Lucas capítulo 16, y vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 30. Lucas 16, del versículo 19 al 31. Yo creo que es un versículo que ya la mayoría de nosotros seguramente ha leído, pero vamos ahorita, hermanos, a estudiar, analizar a través de este texto y vamos a sacar una enseñanza que esperemos, hermanos, que sea de bendición para todos nosotros. Entonces le doy lectura, dice así, hermanos. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba acechado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, hermanos, es muy normal, hermanos, que todos nosotros en nuestra vida cotidiana tengamos que tomar decisiones. Y de estas decisiones que nosotros tenemos que tomar, debemos entender que algunas van a ser decisiones pequeñas, como por ejemplo el qué comer. O sea, tú puedes decidir qué comer, siempre y cuando, claro está, sea algo sano, algo que te haga bien. También podemos decidir a dónde ir, podemos decidir qué ropa usar, podemos decidir qué perfume utilizar o podemos decidir cómo peinarnos. Son decisiones pequeñas, pero al final de cuentas son cosas que nosotros tenemos que decidir. Ahora bien, también nos encontramos con decisiones un poco más fuertes, decisiones más grandes, más importantes. Hay decisiones en nuestras vidas que van a determinar el rumbo de nuestras vidas, como por ejemplo, ¿dónde te gustaría pasar la eternidad? Esa es una decisión que tenemos que tomar y es una de las decisiones, si no es que la decisión más importante que nosotros debemos de tomar. Y esto es algo que debemos decidir con prontitud. Esto es algo urgente. Pero lo triste aquí es que muchas personas creen que siempre habrá tiempo para decidir. Hay personas que llegan a decir: no, pues yo ya después voy a cambiar.
Hay personas que pueden llegar a comentar también, no, pues yo cuando sea más grande ya me animo a obedecer a Dios. Otros dicen, no, pues yo cuando tenga un poquito menos problemas. Lo que pasa que ahorita estoy lleno de problemas y ahorita no es momento de entregarme al Señor, ahorita no tengo tiempo. O hay jóvenes que los invita a uno a obedecer la palabra del Señor y llegan a decir, no, ya cuando esté más viejo. Entonces, todas estas respuestas son de personas que se les hace la invitación a venir al Señor, pero que por X o Y razón, pues van alargando allí, van alargando. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo pueden estas personas estar tan seguras de que van a vivir? El joven que dice, ahora que esté más viejo obedezco a Dios, ¿cómo sabe él que Dios le va a dar la oportunidad de vivir hasta que esté en su vejez? O aquella persona que llega a decir, no, yo ya después, ¿cómo sabe si va a existir ese después? Es más, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, ni siquiera es seguro que el día de mañana estemos en esta vida. ¿Cuántas personas no nos ha llegado a suceder que hoy en día estamos con ellas, hablamos con ellas y el día de mañana nos llega la noticia diciéndonos que esa persona ya ha partido de este mundo? O sea, son cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, lamentablemente, muchos siguen posponiendo su entrega al Señor para otro día. Pero el día de hoy yo quiero que veamos una historia trágica. Quiero que veamos la historia de un hombre que quiso tomar la decisión correcta, pero que lamentablemente para él ya era demasiado tarde. Así que, mis hermanos, hoy en este día quiero que estudiemos una clase que va a llevar por título Tomando una decisión demasiado tarde. Y el texto que vamos a utilizar, pues es el que acabamos de leer. Vamos a enfocar nuestro estudio allí en Lucas capítulo 16 del versículo 19 al versículo 30. Y quiero que analicemos a través de estos textos cómo un hombre, ¿no?, cuando finalmente creyó en Dios, cuando finalmente, ¿verdad?, entendió su realidad espiritual, era demasiado tarde. Así que, en primer lugar, quiero que veamos como punto número 1, viviendo sin pensar en la eternidad. Hermanos, si somos honestos, la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas vive su vida pensando solamente en el hoy. Nos levantamos temprano para ir a trabajar, nos preocupamos por pagar las cuentas, pensamos quizá en mejorar la casa, en comprar algún carro nuevo y en sacar adelante a la familia. Y todas estas cosas no es que sean malas, no hay nada de malo en que nosotros estemos preocupados por llevar a cabo todo este tipo de asuntos. Pero el problema es que vivimos tan ocupados de las cosas terrenales que nos olvidamos de la realidad más grande de todas. ¿Qué sigue después de la muerte? Porque nosotros debemos entender que no todo termina con un entierro. No todo termina cuando llevan a un cuerpo a enterrar. Allí no termina todo. Antes, mis hermanos, nosotros debemos de entender y comprender que es allí donde empieza lo bueno. Pero la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente: ¿dónde nos gustaría pasar la eternidad? ¿Dónde quisiéramos estar? ¿Dónde quisiéramos pasar la eternidad? Entonces, la Sagrada Escritura de Dios nos menciona que únicamente hay dos lugares. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 del versículo 13 al versículo 14, la Sagrada Escritura nos enseña allí a Jesús, ¿verdad?, donde nos da Él una enseñanza.
Y en esta enseñanza Él menciona allí una puerta ancha y una puerta estrecha. No hay más, solamente dos puertas. El Señor Jesús nos dice que en la puerta ancha van muchas personas por ahí caminando. Mucha gente, hermanos, va allí cruzando esta puerta. Pero lo que no saben es que esta puerta es la puerta que lleva a la perdición. Es la puerta que te va a llevar a una perdición, a una condenación. Mientras que la puerta angosta, según el Señor Jesucristo, es una puerta que Él mismo dice, pocos la hallan. Es decir, que en esa puerta angosta, pues va la minoría de personas. Pero lo importante de esta puerta es que esta puerta te va a llevar a la vida. Mientras que una te lleva a la perdición, la otra te va a llevar a la vida eterna. Entonces, ¿qué quiero que entendamos con esto? Bueno, que la Sagrada Escritura nos menciona que solamente hay dos lugares, solamente hay dos estancias donde terminando la vida nosotros vamos a poder estar. Aquí la pregunta es, ¿dónde te gustaría estar a ti? ¿En la puerta que te lleva a la perdición o en la puerta que te lleva a la vida eterna? Entonces, son cosas que tristemente ignoramos. Son cosas que dejamos por allá sin importancia. ¿Por qué? Bueno, por estar tan aferrados, por estar tan afanados en nuestras vidas terrenales. Estamos haciendo una y otra y otra y otra y otra cosa que nos olvidamos completamente de Dios. Y otro texto, hermanos, que también nos aclara esto, es lo que dice el apóstol Pablo allí en la segunda carta a los tesalonicenses. Fíjense, este texto sí lo voy a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y aquí del versículo 6 al versículo 9, quiero que vean aquí, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribe. Dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo desde el cielo, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces quiero que noten cómo el apóstol Pablo, al igual que Jesús, nos habla únicamente de dos cosas que van a suceder con las personas. Una es que a los que no obedezcan el evangelio, dice claramente allí en el versículo 8, a quienes no conocieron a Dios y a quienes no obedecieron el evangelio, el apóstol Pablo dice que les espera una eterna perdición, excluidos de la gloria del Señor, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces Pablo, hermanos, está siendo muy claro con esto que nos está diciendo. El desobediente, el que no quiera sujetarse a Dios, el que no quiera obedecer el evangelio, dice la Escritura, eterna perdición. Mientras que el que haga lo que Dios dice, ¿qué le espera? Bueno, le espera gloria junto al Señor Jesucristo. Le espera una eternidad viviendo con el Señor. Entonces quiero que veamos con esto, ¿verdad? Que dos caminos solamente, dos lugares hay únicamente, hermanos, para los seres humanos. Entonces, mientras las personas siguen pensando
mientras las personas siguen disfrutando de las cosas terrenales, el juicio de Dios espera. Y esto fue exactamente lo que le pasó a este hombre rico, del cual acabamos de leer aquí en Lucas 16 del 19 al 31. Este hombre rico era alguien que tenía lo que muchos hoy en día desearíamos tener: riqueza, comodidad, lujos y aparentemente una vida perfecta. Pero mientras él vivía disfrutando su vida, mientras vivía disfrutando de sus riquezas, de todo el dinero que él tenía, se olvidó de algo importante: la eternidad. La eternidad. Fíjense, voy a leer nuevamente cómo nos dice el versículo 19 de allí de Lucas, que es donde estamos. Versículo 19 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, este hombre lo tenía terrenalmente todo, todo. Tanto era su riqueza, tanto era su dinero, hermanos, que vean cómo nos dice aquí la Sagrada Escritura, que cada día hacía un banquete. Cada día, esto es, todos los días, él tenía dinero suficiente para ofrecer, no comida, sino un banquete. Sale mucha comida, era lo que tenía este hombre para hacer. Entonces es un hombre que vive lleno de lujos, es un hombre que vive con comodidad. Pero nosotros debemos de entender que el problema aquí no es su riqueza, sino su indiferencia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque mientras él disfrutaba, estaban pasando cosas importantes. Un hombre llamado Lázaro estaba sufriendo, Dios estaba siendo ignorado, y tres, la eternidad no le preocupaba. Entonces, estas tres cosas estaban sucediendo mientras él se daba vuelo, mientras él disfrutaba de su riqueza. Y estas cosas son muy similares a las que hoy en día pueden estar sucediendo. Muchas personas hoy en día trabajan, compran, construyen y se divierten, pero desgraciadamente no están pensando en su alma. Entonces, mientras estamos de afanados en el trabajo, mientras estamos de afanados intentando hacer riquezas, mientras estamos endeudándonos, haciendo lo posible por adquirir cosas que no son necesarias, el tiempo se nos está acabando, el tiempo se nos está agotando, porque cada día que pasa es una gran oportunidad para todos los seres humanos. Pero desafortunadamente tanto afán, tantas cosas terrenales nos distraen de lo que es verdaderamente importante. En este caso, la vida espiritual, nuestra alma. Eso es lo que nosotros debemos de estar, es por lo que debemos de estar preocupados. Entonces, la palabra de Dios también, allí en Mateo capítulo 16, y en el versículo 26, dice allí, hermanos, escribiendo el apóstol Mateo, donde dice lo siguiente: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Fíjense nada más esta pregunta: ¿qué gana? ¿Qué gana el hombre? ¿Qué gana el hombre con estarse afanando durante toda su vida? ¿Qué va a ganar el día que tenga todos los millones del mundo? ¿Qué va a ganar? Si a final de cuentas va a perder su alma. ¿Realmente vale la pena invertir toda la mayor parte de nuestro tiempo en cosas terrenales? ¿Realmente valdrá la pena? Yo personalmente
Creo que no vale la pena, porque a final de cuentas va a pasar con nosotros lo que a todo mundo nos va a pasar, hermanos, partir de este mundo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que cada día que pasa es una decisión que se está tomando. Y cada día que pasa, si es que tú no te has entregado al Señor, entonces estás desperdiciando allí ese día. Es por eso que la exhortación, la animación es a que todos nos entreguemos de corazón al Señor, a que obedezcamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Recuerden que la Escritura, hermanos, nos demanda a cada uno de nosotros a que obedezcamos ese Evangelio. Entonces, dejemos un poquito ya las cosas de este mundo. Dejemos que esas cosas dejen de distraernos de lo que es verdaderamente importante y vayamos a los pies del Señor. Vayamos y atendamos los asuntos espirituales, los cuales son los más importantes. Así que no dejemos que todo lo que nos rodea nos distraiga y que eso provoque que estemos ignorando nada más y nada menos que a Dios. Entonces tengamos cuidado. Ahora, vamos a pasar a nuestro punto número 2. Y en este punto número 2 vamos a ver la muerte inesperada. ¿Ok? La muerte inesperada. Voy a leer, hermanos, ahora el versículo 22. Fíjense, dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense, mis hermanos, en este versículo yo puedo ver algo muy interesante, algo importante, algo que en realidad nos deja ver la diferencia que había entre el rico y Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús aquí, quien es el que está platicando esta historia, Él nos describe dos muertes, la de el rico y la de Lázaro. Pero Jesús lo hace de una manera diferente, de una manera muy distinta. Fíjense bien el versículo, hermanos. Dice aquí el Señor, hermanos, que Lázaro, ¿verdad? Después de que muere Lázaro, él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, mientras que Lázaro es llevado por los ángeles, el rico, simple y sencillamente, Jesús dice, fue sepultado. ¿Se fijan la diferencia? Uno muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El otro muere y es enterrado. Punto. Fíjense, es una gran diferencia. Entonces, al ver este versículo, a mí me muestra que en la tierra, si bien es cierto, el rico era más importante que Lázaro, pero en la eternidad no era lo mismo. En la eternidad Lázaro es más importante. Entonces, fíjense nada más. Este versículo a mí me impacta en gran manera. Ahora bien, enfocándonos en el punto, aquí vemos, hermanos, que pasó lo que nadie menos esperaba. Les llegó la muerte. ¿Y a poco no? Eso es algo que ninguno de nosotros espera. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros se levanta pensando, hoy me voy a morir. Yo creo que no. La muerte es algo que llega en su mayoría de veces de forma inesperada. Entonces este rico estaba disfrutando de su riqueza, estaba disfrutando de aquellos grandes banquetes que él hacía cada día.
pero le pasó lo que a todos algún día nos va a pasar. Le llegó la muerte. Y si se fijan, la muerte es algo que no da aviso. La muerte no te pide permiso. Y mucho menos te va a dar una oportunidad para prepararte. No es como que llegue la muerte y tú le puedas decir, ay, sí, muerte, ¿sabes qué? Espérame tantito, deja que obedezco el evangelio y ahora sí me llevas. Nada de eso. Entonces, esto a nosotros debe recordarnos que la muerte no respeta edad. Y esto es realidad, es una realidad. O sea, la muerte le puede pegar a un bebé, a un niño, a un joven, a un adulto, a todo mundo le puede llegar la muerte. O sea, la muerte no respeta edades, ¿vale? Entonces, tampoco respeta dinero. O sea, pobres, ricos, todos vamos ¿a qué? A morir. Y tampoco respeta planes. ¿Cuántas personas no suelen decir, híjole, no, pues, voy a hacer esto en tanto tiempo, ¿no? Ya planean cosas proyectos, ¿no? Que tienen pensado hacer a futuro y que ahí están ellos afanándose, mortificándose en sus planes, cuando de pronto la muerte llega y ya no fueron capaces de lograr esos planes. Me recuerdo aquel rico insensato, ¿no? El rico insensato, algo similar. Era tanto el grano que él tenía, amplió ahí su bodega, su lugar donde tenía toda la cosecha, todo el grano. Y cuando finalmente dijo él, ahora sí es momento de llevármela tranquila, Jesús dice allí, ¿verdad? Cuenta en esa parábola el Señor Jesús, que llegan y le dicen, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que tienes? ¿De quién será? Él planeaba hacer algo, pero la muerte no le va a pedir permiso. O sea, la muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces, quizá el rico pensaba como la mayoría de personas hoy en día. Todavía tengo tiempo. Todavía estoy muy joven. Ya luego me pongo a cuentas con Dios. No lo sabemos si pensaba así, pero hay una probabilidad. Ahora, lo que sí sabemos con exactitud es que la muerte llegó antes de que él pudiera decidir cambiar. Y es que, mis hermanos, la muerte es algo que nos puede llegar en cualquier momento. Por ejemplo, fíjense, quiero leer lo que dice Santiago. Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 4. Vean, dice ahí Santiago capítulo 4, versículo 13 al versículo 14, dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago es claro con nosotros. Fíjense nada más, nos habla de personas que planean hacer cosas. Personas que planean, ¿verdad?, su vida a futuro y no, en tantos años yo voy a ganar esto, voy a trabajar aquí, allá. Entonces dice Santiago, ¿verdad? Esas personas que planean esto ni siquiera saben si van a vivir mañana, no saben lo que puede acontecer mañana. Y lanza una pregunta a Santiago: ¿qué es vuestra vida? Y la respuesta dice aquí, hermanos, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros a veces en los días, por ejemplo, lluviosos, al día siguiente por las mañanas amanece normalmente mucha, pero mucha neblina.
y nos gusta a veces, ¿no? Verla, que a lo mejor le dices a tu esposa, a tu hija, mira, ven a ver la neblina, ¿no? Y en lo que ellas salen, esa neblina ya no está, ya se fue, ya se esfumó, ya se desapareció. Entonces así es la vida, así es la vida. Yo creo que a todos nos ha sucedido de un conocido, ¿no? Con el que lo acababas de ver, acababas allí de platicar a lo mejor hasta con él, y que de pronto, no, pues que ya no está. Entonces, así pasa la vida de rápido. Así, hermanos, puede pasar en un segundo. Puede llegarnos una enfermedad mortal, puede llegarnos algún accidente, etcétera. Pero, hermanos, nosotros debemos entender que la muerte es inesperada. Y veamos, hermanos, que después de la muerte viene lo importante, ¿no? Porque allí en Hebreos 9:27 dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si te llega la muerte inesperadamente y no estás ya preparado para cuando ésta llegue, ve lo que viene, el juicio. Viene el juicio. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellas personas que tuvieron la oportunidad, con aquellas personas que pospusieron, ¿verdad?, su entrega al Señor? ¿Qué va a pasar con ellas? Aquellas que cuando estaban en vida decían, luego, otro día le aviso. Pues sí, yo sé que sí, tengo que obedecer, pero deme chance. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Bueno, pues ¿qué creen? Después de la muerte, dice Hebreos, el juicio. Y el juicio tenemos que entender así, hermanos, de que ya no va a haber una posibilidad, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Ya no va a haber posibilidad de nada. Ahí el apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 5 y en el versículo 10 dijo lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Está claro? Ese juicio, ese tribunal donde es necesario que estemos, allí vamos a estar algún día todos. Y fíjense nada más lo que Pablo dice: vamos a estar allí para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que te hago una pregunta, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás mirando. ¿Estás preparado para lo que sigue después de la muerte? Ahí te lo dejo para que lo reflexiones. Y como tercer y último punto, quiero que veamos una decisión tardía. Voy a leer ahora el versículo 23 y el versículo 24. Versículo 23 y 24, voy a darle lectura. Y fíjense lo que nos dice aquí en estos dos pasajes. La Escritura dice así: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense nada más. Aquí vemos el momento más trágico de esta historia. El hombre rico finalmente entiende la realidad espiritual. Ahora sí reconoce que su condición está mala delante de Dios. Reconoce que no está preparado para estar bien delante de Dios y desesperadamente
grita pidiendo ayuda, grita pidiendo misericordia. Dice aquí la Escritura, ¿no? Que dando a voces, ¿y qué es lo que él dice? Padre Abraham, ten misericordia de mí. Estos son gritos desesperados, son gritos de angustia, gritos de dolor, gritos de sufrimiento. La está pasando mal este hombre rico. Pero ¿qué creen? Hay un pequeño detalle. Ya es demasiado tarde. Así es. Ya es demasiado tarde. Y debe de quedar claro una cosa. Una vez que estamos ya en lo que es la eternidad, no se puede cambiar el destino. No se puede. Fíjense, vamos a leer lo que dice ahora el versículo 26. Vean, recuerden que él está pidiendo misericordia. Recuerden que él está pidiendo ayuda. Él quiere que Lázaro moje la punta de su dedo y vaya y lo refresque ahí en su lengua. Pero fíjense qué dice Abraham. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces Abraham deja claro una cosa: no se puede hacer nada por él. No hay nada pueden hacer por él. Y es aquí donde nosotros debemos entender que ni 1,000,000 de rezos, ni 1,000,000 de misas van a poder hacer nada por nosotros. No gasten su dinero, porque te la cobran, esas misas te las cobran. Y nada más por mencionar al difunto. Pero esta historia nos muestra a nosotros que ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces, así tú puedas hacer misas cada año, así tú puedas estar todos los días rezando por esas personas, ya no hay nada que se pueda hacer por ellas. Nada. Incluso aquí recuerdo yo también la historia de David. Nosotros hemos leído lo que sucedió con David. Recuerden que él desafortunadamente adultera con una mujer llamada Betsabé. El rey David, después de adulterar, comete ahora homicidio. ¿Por qué? Porque asesina después al esposo de Betsabé con la que él estuvo. Entonces David allí comete pecado de adulterio, ¿verdad? Porque se mete con una mujer casada y posteriormente pues él da la orden, él da las indicaciones para que asesinen a Urías, el esposo de esta mujer. Entonces, ¿qué sucede? Que de esa relación adúltera, esta mujer queda embarazada. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios, pues Dios le da el castigo al rey David, y el hijo que el rey David tiene, pues está gravemente enfermo. Entonces, mientras el hijo de David estaba enfermo, David estaba ayunando, David estaba constantemente haciendo plegarias por este niño. Pero bueno, la decisión ya estaba tomada. ¿Qué sucede? Que el hijo muere. El hijo muere. Ahora, lo que es sorprendente aquí es que los siervos de David, ¿no?, llegan a darle aviso: David, tu hijo ha muerto. Entonces, a lo mejor lo que ellos esperaban era que David se pusiera a llorar, que David empezara a hacer berrinches y esto y aquello, pero no. O sea, David no hace nada de esto. Al contrario, nos dice la Escritura que se pone de pie, o sea, hace todo bien, vuelve a comer y ya, o sea, sigue. Entonces, los hombres se quedan
los siervos, ¿no? Así como de sacados de onda, ¿no? ¿Por qué? O sea, entonces dice David, pues, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ya no hay nada. Es más fácil que yo vaya a él, a que él venga, ¿a qué? A mí. Entonces, David entendía que por el niño que ya ha muerto, él ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces, de nada sirve, hermanos, que se hagan tantas cosas por alguien que ya murió, si en realidad ya no hay nada que pueda cambiar su destino. Ya no hay una segunda oportunidad, ya no hay purificación después de la muerte como algunos lo están enseñando. No existe eso. No existe una segunda purificación. Recuerden que el sacrificio de Cristo es suficiente, hermanos. La sangre de Cristo tiene el poder suficiente para limpiar y purificar todos nuestros pecados. Después de la muerte ya no va a haber una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque el destino ya está definido. Entonces, el rico ya no puede hacer absolutamente nada. Y es aquí donde vemos también que ahora él empieza a preocuparse por los demás. Fíjense, allí en el versículo 27 y 28 dice así: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, lo que jamás hizo en vida, ahora quería hacerlo. Pero ya lo saben ustedes, ahora es demasiado tarde. Entonces, la advertencia de Dios a nosotros ya nos ha sido dada. Pero lo que yo veo es que el problema no es la falta de evidencia, porque evidencia tenemos y mucha. ¿Sale? Entonces el problema no es la falta de evidencia, el problema es la falta de obediencia y una entrega total al Señor. Eso es lo que se necesita, eso es lo que se requiere, porque evidencia tenemos y mucha. Lo que nos falta es obedecer y entregarnos fielmente al Señor. Entonces este pasaje, hermanos, nos refleja perfectamente una realidad muy común. Todas esas personas que durante años estuvieron pensando, después cambio, más adelante voy a obedecer, es que todavía no es el momento. Bueno, a estas personas estoy 100% seguro que va a llegar la hora en la que querrán buscar de Dios. Y esperemos en Dios que no sea demasiado tarde. Allí en Isaías capítulo 55, versículo 6, dice el profeta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Fíjense, esta expresión, mientras puede ser hallado, implica que puede haber un momento en el que no podremos encontrarlo nunca, hermanos. Así que, hermano y amigo, que nos estás mirando, ¿qué esperas para entregarte al Señor? ¿Qué esperas para serle fiel al Señor? Recuerda que cuando Dios mandó el diluvio, dice en Génesis 7:16 que Dios cerró la puerta del arca. Dios cerró el arca. ¿Y sabes quién más pudo entrar? Nadie. El que entró, entró, y el que se quedó afuera, ya no se puede volver a abrir esa arca. Recuerda también las 10 vírgenes, allí en Mateo capítulo 25. Dice la palabra que 5 de ellas, las 5 insensatas, llegaron tarde. Llegaron tarde. ¿Y qué pasó? También se les cerró la puerta. Así que la pregunta aquí es, ¿cuándo vamos a obedecer, no? ¿Cuándo vamos a ponernos a cuentas con Dios? ¿Cuándo vamos a prepararnos con el Señor? Así que, hermanos, yo espero que
que nos pongamos a cuentas con Dios, y que si alguno de nosotros no ha obedecido el Evangelio, si alguno de nosotros está caminando fuera de los caminos del Señor, bueno, pues recuerden que cada día que pasa es una oportunidad de obedecer el Evangelio. Recuerden que la Escritura dice, hermanos, que debemos de oír el Evangelio, según Romanos capítulo 10, versículo 17. Debemos de creer, según Marcos 16, 15 al 16. Debemos de arrepentirnos, según Hechos 17, 30 y 31. Debemos de confesar a Jesús como Señor, según Romanos 10, del 9 al 10. Y debemos de ser bautizados, según el apóstol Pedro en Hechos 2, 38. Así que esto es lo que debemos de hacer para salvarnos: oír, creer, arrepentirse, confesar a Jesús, ser bautizado. Y fíjense, si ustedes preguntan, bueno, ¿y cuándo puedo hacer esto? Bueno, dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y voy a leer el versículo 2, que dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahí está, hermanos. Así que espero que esta enseñanza, ¿verdad?, nos sea de edificación, nos sea de bendición. Y bueno, pues espero que si alguno de ustedes también no ha obedecido el Evangelio, pues lo haga, porque realmente necesitamos cada uno de nosotros ponernos a cuentas con el Señor. Así que, hermanos, pues reciban saludos y que el Señor les bendiga.